para poder expresarnos. Creo que nosotros como centro de estudiantes tenemos la enorme tarea de mostrar la importancia de participar, de concientizarse, de preocuparse por lo que pasa alrededor y sobre todo de saber que uno puede ser protagonista de esos cambios. Y para terminar, lo que quise mostrar, a lo largo de la historia, la reciente y la no tan reciente, los estudiantes hemos tenido un rol importantísimo. La federación en lo que ha sido la universidad, en los primeros años, sobre todo proponiendo, discutiendo, porque la lucha se puede dar en la calle, pero también la lucha hay que darla programáticamente. Y si bien hoy capaz que el contexto no es el ideal, porque como les digo, a ver, el hecho de que la federación votara dividida tuvo y todavía tiene sus repercusiones a su interna. Quizás el hecho de algunos temas de actualidad han hecho que capaz que esas asperezas, se hayan limado algunas asperezas, pero las diferencias importantes todavía existen. Pero a todo este panorama pesimista, y con una frase que quien la dijo seguramente, en realidad la escribió y seguramente va a estar de acuerdo, creo que en esta triple tarea de defender, mejorar y transformar la universidad, lo mejor pertenece al mañana. Mira, sobre esa frase es que va a hablar a continuación. Bueno, ahora vamos a invitar a participar a Rodrigo Arocena, que es licenciado en matemática, doctor en ciencias de desarrollo y un currículum extensísimo en el que no me voy a concentrar, pero que además militó en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, si no me equivoco, fue el primer delegado de la mesa representativa de PIT-CNT por el segundo entonces, y que conoce a la Federación muy bien. Además fue rector de la universidad en 2006 y 2010, apoyado por la Federación, propuesto por la Federación. Bueno, bienvenido y la palabra es suya. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, es un gusto estar aquí. Hace 10 años que no estaba en esta casa. Buen momento para volver. Y buen momento para conversar con tanta gente joven. Cuando aparecen oscuros nubarrones en América Latina, mirarlos a ustedes lleva a decir, bueno, ojalá tenga tiempo por delante como para ver cómo ustedes despejan esos nubarrones. No les va a ser sencillo, pero lo van a hacer. En esa perspectiva es que quiero decir algunas pocas cosas. Me han invitado a un tema demasiado grande. Nada más que los procesos de transformación ya es algo mayúsculo. ¿Qué son los procesos de transformación? Imagínense por un segundo que estuvieran en esta misma casa, pero hace 50 años. Podríamos estar discutiendo cosas muy parecidas, pero hubieran aparecido inmediatamente, si yo planteo que son los procesos de transformación, dos palabras, inmediatamente. Una, revolución. La otra, desarrollo. Entonces, sobre la mesa y hubieran provocado arduos debates. Bueno, los viejos por lo menos tenemos que servir como transmisores de la memoria histórica para que los jóvenes a partir de eso lleven las cosas mucho más adelante. ¿Qué ha pasado con esas dos palabras? La revolución, miremoslo con claridad, no ha fructificado. Y no lo hemos encarado como tal el problema. Más bien lo hemos corrido abajo la alfombra. Y eso es un problema, ¿verdad? ¿Seguimos siendo partidarios de la revolución? ¿Qué significa la revolución? En todo caso, es un debate pendiente. La otra palabra, desarrollo, venía como una aspiración grande de salir del subdesarrollo. Pues bien, hace 10, 12 años que América Latina está viviendo un proceso económico y político casi sin parangón. Y sin embargo, el subdesarrollo persiste. La dependencia externa de nuestros países y lo que los teóricos del desarrollo llamaron la condición periférica, o sea, no tener en nuestra estructura productiva una capacidad,
una variedad de conocimientos y de altas calificaciones como para realmente producir a alto nivel, eso sigue pasando. Seguimos siendo países dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo está muy claro. ¿Dónde tuvo lugar la gran victoria reciente de Uruguay en materia de tabaco? Fue una gran victoria, vaya si habrá sido. Pero ¿dónde se jugó ese partido? Se jugó en donde el país, si no fuera un país dependiente, no tendría que haber aceptado jugarlo. En el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial se juegan las cuestiones que tienen que ver con la legislación y el Poder Judicial. Sí, eso es la dependencia. ¿Y en qué sentido seguimos siendo subdesarrollados? ¿Y cuánto conocimiento se le pone a nuestra producción? ¿Cuántos compañeros y compañeras jóvenes altamente calificados tienen posibilidades de trabajar como tales? Subdesarrollo apenas si lo hemos horadado y es un déficit grande que la generación de veteranos tiene que cargar con él. Entonces, estas palabras no demasiado originales seguramente, apuntan a señalar algo. Compañeras, compañeros, la transformación social y el socialismo es algo a redefinir, es algo a repensar. Han cambiado mucho los tiempos en los 50 años que pasaron desde esa mítica reunión que yo imaginaba en este mismo lugar donde hubiéramos estado discutiendo sobre revolución y desarrollo. Y esto no es ajeno a algo de lo que decía el primer compañero que habló. ¿Qué pasa si no somos capaces, si ustedes no son capaces, porque los veteranos ya solo podemos jugar un papel de ayuda, qué pasa si no somos capaces de darle nuevo contenido al programa transformador? Pasa que o bien no cambiamos, no logramos cambiar en profundidad, o en los gremios lo que predominan son los mensajes muy simplistas que apuntan a cosas que no son ni viables ni deseables, que apuntan a procesos arbitrarios que ya han fracasado en medio mundo. Pero ¿cómo se pelea contra eso? Es una doble pelea seguramente la que desempeñan los compañeros. Es una pelea contra pequeños sectores que hablan de un mundo que no existe, o que ojalá no exista, y contra grandes sectores de descreídos porque no tenemos lo que decirles claramente. ¿Es un problema de ustedes? ¿Es un problema del Uruguay? No, de ninguna manera, así que no achicarse por eso. Es un problema de nuestro tiempo y es un problema de que las viejas generaciones no supimos hacerlo mejor. Entonces ustedes tendrán que hacerlo mucho mejor. Y en ese sentido yo me permito algunas pequeñas sugerencias con la tranquilidad de quienes están mirando el partido, sobre todo desde la tribuna en este momento, pero con el mismo corazón de siempre. Ustedes van a tener que llevar mucho más a fondo de lo que se ha llevado hasta ahora el debate con el marxismo. Ustedes surgieron del marxismo y de alguna manera el marxismo está presente en todo lo que ustedes piensan, dicen, hacen o no quieren volver a hacer. Mi pequeña sugerencia es que para dialogar con el marxismo e ir más allá del marxismo, hay que considerar por separado 4 cosas que Marx entreveraba, porque creía que había entendido a dónde iba la historia, entonces no necesitaba separarlas. Hay que considerar por separado y primero que nada los valores. Nosotros somos de izquierda por ciertos valores, ¿verdad? No porque tengamos la garantía de que la historia va o no va hacia el lado. Eso es lo primero que hay que mirar. Marx tenía valores, pero no eran muy claros en sus textos. En segundo lugar, lo que hay que mirar después de mirar los valores es mirar a los hechos, y esa es la lección perdurable del marxismo. El intento de afianzar la transformación social en una comprensión profunda, no de lo que nos gustaría que pasara, de lo que realmente pasa. En tercer lugar, hay que mirar a las tendencias. Marx lo supo hacer muy bien. Por ejemplo, cuando con claridad dijo, aquí este mundo va hacia la primacía de la industria. Y es en torno a la industria y a las luchas industriales que podremos avanzar desde la izquierda.
valores, hechos, tendencias, y después vienen las propuestas. Las propuestas tienen que combinar la dimensión ética, que es lo fundamental. Cuando se deja de lado pasa esto horrible que está pasando hoy en Nicaragua, que es directo heredero de la piñata, ¿verdad?, de la corrupción de la revolución. Los valores vienen primero, después hay que interpretar los hechos y a dónde se puede ir, y en función de eso hacer propuestas. Y mi segunda sugerencia, si la primera es una cuestión metodológica, consideren valores, hechos, tendencias y propuestas en vuestra propia construcción. La segunda es, atiendan al poder del conocimiento. Para bien o para mal, el poder del conocimiento marca al mundo de hoy. Dicho eso, vayamos a un par de grandes experiencias estudiantiles que pueden dar algunas pistas para el futuro. No enseñar. Nada de lo que vino antes enseña lo que hay que hacer. A lo sumo, da algunas pistas, da algunas sugerencias. La primera experiencia, ya ha sido comentada aquí, es la del movimiento latinoamericano de la reforma universitaria. Hay movimiento estudiantil, a pesar de que cae, desaparece, reaparece, tiene altibajos, hay movimiento estudiantil en América Latina, que es el único lugar del mundo donde hay movimiento estudiantil. En otros lados hay explosiones estudiantiles, bienvenidos sean, hay avances estudiantiles, bienvenidos sean, pero el movimiento estudiantil que se aguanta a veces con 15 personas, a veces con algo así, pero reaparece, eso solo hay en América Latina. ¿Y por qué hubo y hay movimiento estudiantil en América Latina? Porque hubo un programa y porque hubo una vocación de salir de la universidad, de ir más allá de la universidad. Si uno tiene que resumir, como varias veces lo he intentado hacer, ¿qué quiso hacer el movimiento latinoamericano de la reforma universitaria? Fue democratizar la universidad vía el cogobierno, para que la universidad, en vez de una torre de marfil, sea un instrumento de democratización de la sociedad en su conjunto. A veces lo logramos, la mayoría de las veces no lo logramos, pero el ideal de universidad que intenta colaborar a transformar la sociedad, eso es una gesta del movimiento estudiantil latinoamericano. Eso es la mejor herencia que tenemos para pasarle, para que ustedes la lleven mucho más adelante. Y la segunda experiencia estrechamente conectada con esa es propiamente uruguaya. Tiene algunos parangones en otra parte, pero pocos y cortos. Es la Unidad Obrero Estudiantil. Allá por los años 30, la Federación de Estudiantes, con una visión de largo plazo que no me puedo cansar de elogiar y no tengo vergüenza en elogiarla, porque yo en los años 30 no era todavía militante de la FEU, en los años 30 del siglo pasado, bien entendido, decidió que la unidad sindical era un objetivo estratégico para la Federación de Estudiantes y colaboró durante 25 años a eso. Yo tuve el enorme honor de ser representante de la FEU en la mesa de la CNT, lo que no era CNT en aquella época, simplemente porque era lo más natural del mundo. Dado el papel que había jugado la FEU en la unidad obrero estudiantil y sobre todo en la forja de la unidad sindical, entonces la FEU estaba allí. Y eso, volviendo a la universidad por un segundo, ha sido uno de los factores que para mejor han influido en nuestra casa de estudios. Nuestra alta casa de estudios tiene los defectos y las virtudes de las universidades a lo largo y a lo ancho del mundo. Es bastante elitista, es bastante academicista, los estudiantes muy a menudo entramos decididos a cambiar el mundo y después, como diría Mafalda, sucede que el mundo nos cambia a nosotros. Pero, sin embargo, en lo que tiene de mejor la Universidad de la República, refleja una vinculación con el movimiento popular que ha sido gestada por la Unidad Obrero Estudiantil. Yo he recorrido, en parte obligado por el exilio, en parte por tareas académicas propias, unas cuantas universidades. Un evento como las jornadas de investigación conjuntas Universidad de la República, PIT-CNT, es improbable. Bueno,
Esas son de las cosas que aparecen como pequeñas semillas de futuro. Y estando en agosto, hablar de la Unidad Obrera Estudiantil y del movimiento latinoamericano de la reforma universitaria es hablar de liberarse. Caído en defensa de los postulados de la reforma universitaria, y es hablar de Hugo de los Santos y Susana Pintos, caídos por una jornada de Unidad Obrera Estudiantil. En ese sentido, esas experiencias, ¿qué nos aportan para la cuestión que ustedes tienen por delante? Ciertos valores perdurables, los valores del movimiento de la reforma universitaria, como los recordaba el compañero, movimiento latinoamericano de la reforma universitaria, el ideal de universidad socialmente comprometida, eso es un valor perdurable, creo yo. Los valores hay que cultivarlos, lo que hay que actualizar son las maneras de luchar por los valores. En los tiempos en que tuvo mucho vigor el movimiento de la reforma universitaria, en los tiempos en que tuvo mucho vigor la esperanza revolucionaria en América Latina, las ideas jugaron un gran papel, para bien y para mal, porque errores cometimos grandes, Cualquier cosa está más lejos, debiera estar más lejos de lo que yo digo que la pretensión de decir que las ideas de los jóvenes de los 60 son las ideas que hay que reverdecer. En todo caso, lo único que habría que tener en cuenta de aquella generación es la vocación de intentar un camino propio, nada más. Pero sí hay que llevar la atención al hecho de que las ideas jugaban un gran papel. Y eso hoy no está pasando. Entonces, quizás no hay tarea militante más urgente que trabajar por nuevas concepciones del cambio social, por nuevas concepciones de la transformación social. No es lo mismo la transformación social cuando yo voy a una asamblea para enterarme que cuando la compañera puede enterarse inmediatamente de lo que está pasando todo el mundo haciendo esto el compañero. Han cambiado mucho los tiempos. En estos nuevos tiempos los valores, creo yo, de pronto es una afirmación de viejo, los valores no han perdido nada del lustre que siempre debieron tener, los valores propios del socialismo, los valores de libertad, de igualdad, solidaridad, son aquellos por los que vale la pena vivir y pelear, ¿verdad? Pero se pelea de una manera en una sociedad agraria, se pelea de otra manera, y eso fue el gran aporte de Marx, comprenderlo, en una sociedad industrial, y se pelea de otra manera en una sociedad donde el conocimiento es el factor de poder fundamental, conocimiento científico y tecnológico. Por lo tanto, y llegando a la tercera y última parte de las reflexiones que quería hacer, con la pretensión solo de aportar insumos a la discusión, hay quien dice que aún las ideas pobres y equivocadas son útiles porque suscitan mejores formulaciones, porque suscitan críticas. En eso me respaldo. Mirando a mañana el rol de los estudiantes en la transformación social, yo sospecho que va a pasar sobre todo por si son capaces o no de impulsar la democratización del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes lo saben, tiene que ver con quienes acceden a la educación superior, tiene que ver con para qué se investiga, tiene que ver con en qué medida la universidad se conecta con la sociedad y pone todas sus energías y capacidades al servicio de los sectores más postergados. En definitiva, si compañero recordaba con elocuencia que el cogobierno fue una de las banderas definitorias del movimiento de la reforma universitaria, no está de más recordar que otra fue la extensión universitaria, la salida de la institución para ir a colaborar en un plano de igualdad con otros actores en procesos en los que compartimos nuestros respectivos conocimientos, cada uno aprendiendo de los otros, pero nosotros con la obligación de llevar el conocimiento que tenemos.
y con prioridad a los sectores más postergados. Cosa que sorprendentemente a veces se omite decir, pero que parece que es la definición misma de la vocación transformadora del estudiantado latinoamericano. Ahora bien, esta cuestión tiene un problema mayor. El problema de la democratización del conocimiento tiene un problema mayor y que lo configura en un marco diferente del cual aquel en que surgieron los movimientos sindicales y los partidos socialistas, que fueron, digamos, los grandes protagonistas de la democratización de las sociedades industriales. El problema es que la relación entre conocimiento avanzado y actores populares es muy difícil. ¿Está claro lo que quiero decir? En general, los actores populares organizados, cuando participan, tienden a ver con no poca razón al conocimiento avanzado y a quienes lo tienen como sus adversarios. No es casual eso. Marx escribió hace un tiempo ya: después de cada huelga vino una innovación tecnológica. ¿Se entiende por qué? ¿Cómo le vamos a dar por la cabeza a estos huelguistas? Vamos a sustituirlo por una máquina nueva. Desde entonces, y desde antes también, hay sobrado motivo para que los sectores populares, los actores campesinos, los sectores que ven llegar a su pequeña parcela del mundo una gran compañía extranjera con tecnología de punta que le contamina el ambiente, ¿quién podría no entender que estén en contra no solo de esa compañía y de quienes lo protegen a nivel público, sino también del conocimiento avanzado? Ahí hay un problema mayor. Ese es probablemente, hasta donde yo puedo entender las cosas, el problema más grande que tenemos por delante. Si no lo resolvemos, entonces va a seguir pasando lo que ahora sucede. Ustedes habrán visto esta formulación de muchas maneras análogas. El control por el 1%. A comienzos de este año apareció un espléndido estudio sobre la desigualdad en el mundo que se llama La economía al servicio del 1%, publicado por la organización no gubernamental Oxfam. Ahí queda clarísimo que lo que está pasando en el mundo es que el 1% de la élite económica, política e ideológica controla en buena medida la agenda de investigación, el acceso a la educación superior y sobre todo el uso del conocimiento. Ahí está la cuestión para la transformación. Me parece a mí, en todo caso, si tengo que hacer una sugerencia es: compañeros, préstenle atención a eso. Y si eso es una de las claves de la transformación, de los procesos de transformación en el siglo XXI, el heredero de la tradición forjada en el siglo XIX. Si eso es así, ¿qué tienen de específico los estudiantes? Mucho más que antes, digo yo. Mucho más que antes. Los estudiantes transformaron la Universidad Latinoamericana. Los estudiantes han llegado a hacer la dinamización desde la enseñanza media. Uno recuerda el año 68, el año de... se nos fueron Hugo, Susana y Liberarse, y la movilización empezaron los estudiantes secundarios. La Federación de Estudiantes se subió al carro, con mucho gusto, pero se subió al carro. Era un carro impulsado por los estudiantes de secundaria. En ese panorama, yo creo que, sin embargo, lo mejor está por venir, porque la conexión de los estudiantes universitarios con el conocimiento avanzado y su relacionamiento con los sectores populares es única. No hay otro actor social que esté en esa situación. ¿Quién puede a la vez incidir en a quienes se enseña, cómo se enseña, qué se investiga, para qué se investiga, cómo se usa el conocimiento, cómo se impulsa la extensión? ¿Quién puede hacer eso, por un lado, tratando de transformar universidades y otros mundos parecidos, y por otro lado, estar vinculado con los movimientos sociales, con el PIT-CNT en el Uruguay, con muchos otros, protagonizar el no a la baja? Si hay un enganche, una posibilidad de resolver este gran dilema de la conexión entre actores populares y conocimiento avanzado, son los estudiantes.
Y para terminar, permítanme recordar la frase final del manifiesto inaugural de la Primera Internacional. Yo tampoco estaba vivo en esa época, fue en la década de 1860. Presumiblemente escrito por Marx, termina diciendo así: la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. El rol de los estudiantes en los procesos de transformación lo construirán los estudiantes mismos. Muchas gracias.